todos gozosos, en el nombre de Jesús. Vamos a dar el mensaje de hoy, hermanos. Gloria al Señor, ahí en el libro de los Proverbios. Busca ahí en su Biblia, por favor. Libro de los Proverbios, capítulo 14, verso 17. Usted dirá, ¿por qué en poco tiempo está dando el hermano Felipe el mismo mensaje? Pues es que el Señor dice que su pueblo todavía no ha entendido. Y mientras sigamos sin entender, Él nos seguirá hablando. ¿Cuándo damos el amén? Amén. Mientras no sigamos entendiendo, Él nos seguirá hablando. Proverbios, libro de los Proverbios, capítulo 14, verso 17. El título de hoy es este: tu enojo no dure 2 días en ti. Tu enojo no dure 2 días en ti. Porque si dura 2 días en ti, ya es pecado. Amén. Si te enojaste hoy y antes de que se ponga el sol, se te fue ese enojo, no pasó a ser pecado. Porque la palabra del Señor también nos enseña, dice, airaos, pero no pequéis. Así que también que no se ponga el sol. Antes de que saques tu enojo, sácalo antes de que se meta el sol. Amén. O sea, antes de que se termine el día. Ya acuéstate tranquilo, hermano. No te estés tomando la pastillita para dormir por el enojo, ¿va? Gloria al Señor. Gloria a Cristo Jesús. ¿Se entiende esto, hermanos? Que el enojo hay que quitarlo en el mismo día que te enojaste. No esperes que se meta el sol, o sea, no esperes que anochezca. El enojo échalo fuera. Airaos, pero no pequéis. Porque si 2 días ya te duró el enojo, ya pasaste a tener pecado. ¿Es pecado el enojo, sí o no? Gloria al Señor. Entonces vamos a darle lectura a la bendita palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. ¿Verdad que el hombre perverso es enojón? Pueden sentarse, hermanos. El que fácilmente se enoja hará locuras. Y yo les quiero dar mencionar algunos hermanos de aquellos tiempos, desde el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que se enojaban fácilmente y siendo siervos de Dios. Les doy un ejemplo, hermanos. El enojo de los 2 discípulos de Jesucristo, que querían ordenar fuego del cielo. Jesucristo, cuando los mandó de 2 en 2 a predicar casa por pueblo y casa por casa, 2 de ellos ya regresaban de un pueblo, porque en ese pueblo les habían dicho: de Jesús no queremos que venga a nuestras tierras, no queremos que entre a nuestro pueblo. Porque ellos le dijeron: es que Jesús ahí viene en camino y viene a visitarlos, viene a predicar la palabra de Dios, pero también viene a sanar enfermos y a libertar a los que están cautivos en el pecado. Entonces esta gente le dijeron a los 2 discípulos de Jesucristo: dile a tu maestro que no queremos que entre a nuestro pueblo, no queremos escucharlo, no queremos nada de él. Y ya se regresaron los 2 discípulos, ¿saben cómo? Enojados, hermano, bien enojados.
Y ya se encontraron a Jesús que ya iba a entrar al pueblo. Ya venían de camino para ese pueblo donde lo habían rechazado. Y los discípulos dicen: no, Señor, vamos a regresarnos porque no quieren de ti nada. Dice que no entres al pueblo de ellos y que no vayas a ellos. Entonces le dijo Jesús: entonces no quieren nada conmigo. Dice: sí, Señor, no quieren nada contigo, pero si tú quieres, ordenamos fuego del cielo como Elías, que quemó a 50 soldados más sus capitanes 2 veces. Y Elías ordenó fuego del cielo y los quemó a todos. Si tú quieres, Señor, también ordenamos fuego del cielo y quemamos a todo este pueblo, a toda esta gente. Bien enojados, hermanos. ¿Y qué les dijo Jesús? Pues ¿de qué espíritu son ustedes? Si yo no vine para perder, sino para salvar. Oiga, ¿verdad que estaban enojados los 2 discípulos de Jesús? Hasta querían ordenar fuego del cielo para quemar todo ese pueblo, hermano, como lo hizo Elías en aquel tiempo del Antiguo Testamento. Pero no tomaron en cuenta que ahora estábamos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y que dice el Señor: aprendan primero qué significa misericordia quiero y no sacrificios. ¿Verdad que tenemos misericordia por la gente? Porque nosotros también andábamos perdidos, hermano. ¿Éramos idólatras o no? En los días de las 12 de diciembre nos vestían de Juan Dieguito, ¿sí o no? Con el bigotón y la patillota ahí pintada con un tizón, ¿verdad? Andamos perdidos, ¿sí o no, hermanos? Bueno, pues ahora dice el Señor que tengamos misericordia de ellos como Dios tuvo misericordia de nosotros. Dice el Señor: ahorita no quiere nada conmigo, pero espérame, les voy a mandar unas enfermedades por ahí. Ellos mismos me van a mandar a llamar, ¿verdad? Para que sane todas sus enfermedades. ¿Cierto o no, hermano? Pero dice el Señor: ¿cómo los voy a matar con lumbre del cielo? Pues ¿de qué espíritu son ustedes? ¿Verdad que nosotros somos del Espíritu Santo, hermano? Y que tenemos el amor de Dios en nosotros. Y no nos salimos enojados cuando nos echan hasta los perros allá cuando les vamos a predicar el Evangelio de Cristo, ¿verdad? ¿Salimos tranquilos o no, hermanos? ¿O sale enojado? Porque yo he escuchado a algunos cristianos que salen enojados, hermano. Pues ya les prediqué, ahora son ellos con Dios. Ay, Dios se va a encargar de ellos. Que se agarren de aquí en adelante porque Dios va a tratar duramente con ellos. Eso no hay que pedirlo, hermano. Amén. Entonces se regresan todos enojados. Estos son unos hijos del diablo. No quieren dejar de creer en los muñecos. Amén. Bueno, entonces eso pasó, ese es un ejemplo. Le voy a dar otro ejemplo. El enojo de Pedro. ¿Verdad que era enojón también Pedro? Hasta sacó la espada, hermanos. Le quitó la espada a alguno de los soldados. Y con la espada le mochó la oreja al ayudante de un sacerdote. Pero no le tiró a la oreja, Pedro le tiró a la cabeza, hermano. Nomás que aquel se agachó, hermano. Los puros, qué buenos reflejos tenía ese varón, ¿verdad? Que nomás le atinó a la pura oreja. Y allá va a dar la oreja, hermano. Yo no sé si cayó viva esa oreja saltando, yo no sé. Pero por el enojo, déjenme decirles, hermano, que esta palabra de Dios quedó escrita y está escrita para amonestarnos a nosotros de los que todavía estamos con vida en esta tierra. Porque esta palabra es para vivos y no para muertos. Amén. Antes estábamos muertos en el pecado. No entendíamos esta palabra, pero ahora estamos vivos porque Cristo nos resucitó, hermano. Cristo nos perdonó todos nuestros pecados y ahora vivimos porque Cristo vive y reina para siempre. Gloria al Señor. ¿Esta palabra es para vivos o para muertos, hermanos? Entonces, ¿por qué esta gente le rezan a los muertos con la Biblia? ¿Verdad? Le piden a Dios por el muerto, siendo que Dios es Dios de vivos y no de muertos.
¿No dice la palabra del Señor que la palabra de Dios es viva y eficaz? Esta palabra, como está viva, es para los vivos y no para los muertos. Amén. ¿Se enojó en serio Pedro o no se enojó, hermano? Porque le iban a quitar al maestro. Como si el maestro no pudiera pedir unas legiones de sus santos ángeles para que lo defendieran, ¿verdad? Gloria al Señor. El Señor no necesita ni de espada ni de ejército, porque es con su Santo Espíritu. Gloria al Señor, aleluya. Otro ejemplo, hermanos, el enojo del rey Saúl. ¿Cuántas veces quiso matar a David por celos, por enojo? ¿Verdad que estaba seriamente enojado Saúl con David? ¿Y por qué? Porque las mujeres gritaban. Saúl mató a sus miles y David mató a 10,000. Ni por mitad le llegó Saúl, ¿verdad? ¿Y se enojó o no se enojó por eso? ¿Y cuántas veces quiso ensartar con su lanza a David por su enojo? ¿Pero qué dice la palabra? Miren, hermano, el que fácilmente se enoja hará locuras. ¿Verdad que todos estos varones hicieron locuras, hermano? Pero esta palabra quedó escrita aquí para amonestarnos a nosotros, para que no hagamos lo mismo que hicieron ellos, que porque nos enojemos fácilmente, hagamos locuras. ¿Se está entendiendo este mensaje, hermanos? El enojo de Caín con su hermano Abel, por el enojo, por el celo. Caín y Abel habían entregado ofrecido unas ofrendas a Jehová, y como a Jehová le agradó más la ofrenda de Abel, Caín se enojó. ¿Cierto o no se enojó, hermano? A tal grado que mató a su hermano Abel. Estamos hablando de los que fácilmente se enojan, hermano. Dice la palabra que aquellos que se enojan fácilmente harán locuras. ¿Verdad que son tremendas locuras las que hicieron estos siervos, hermano? Amén. Otro ejemplo, el enojo de Esaú. Quería matar a Jacob, su hermano. Ellos eran gemelos. ¿Se enojó o no se enojó Esaú? ¿Y quién tuvo la culpa? El mismo Esaú, porque le vendió su primogenitura a su hermano Abel. ¿Y saben por cuánto le vendió la primogenitura? Por un plato de lentejas, hermano. Por una comida de lentejas. ¿Se enojó el Señor con él, sí o no? Pues cuando Isaac bendijo a Jacob y no a Esaú, ahí fue donde se enojó, pero tremendamente, Esaú con Jacob. Amén, hermanos. Y siempre lo quería matar, al tal grado que tuvo que huir de la presencia de Esaú, Jacob. Así es, hermanos. Gloria al Señor. El enojo de los hermanos de José. También se enojaron seriamente con su hermano José, ¿sí o no, hermano? Los hijos de Israel. Amén, de Jacob. Se enojaron seriamente a tal grado, hermanos, porque les contó 2 sueños. Imagínense, por sueños que él les contaba, se enojaban con él porque ellos entendían claramente el sueño que les revelaba su hermano José. Amén. Él les revelaba sueños, 2 sueños.
donde ellos iba a llegar un día, un tiempo donde se tenían que postrar delante de él hasta su papá y su mamá. Amén, hermanos. ¿Se acuerdan cuando él les dijo: yo veía en este sueño al sol, la luna y 11 estrellas que se postraban ante mí, se inclinaban ante mí? Y ahí Jacob le dijo a su hijo José, dice: hijo, ¿qué significa este sueño? ¿Acaso te vamos a hacer reverencia? ¿Acaso nos vamos a postrar delante de ti, tu mamá y yo y tus 11 hermanos? ¿Qué sueños son estos? Hasta Jacob también se medio enojó con él, ¿verdad? Pero los hermanos, los 11 hermanos de José, en extremo se enojaron con él, a tal grado que lo vendieron como esclavo, hermanos. Pero la intención de ellos no nada más era venderlo como esclavo a Egipto, sino era matarlo. ¿Se dan cuenta hasta dónde deja el enojo a alguien que se enoja fácilmente, hermanos? Y que espera que su enojo se dure todo el día, siendo que la palabra del Señor dice que tu enojo no tarde todo el día. Antes que se meta el sol, echa fuera ese enojo de tu vida, para que no hagas locuras. Por el enojo muchos hacen locuras, ¿sí o no, hermanos? Estamos leyendo a siervos de Dios, hermano, que por su enojo, que no se lo quitaron en el mismo día, Dios mío santo, hicieron locuras, terribles locuras. Y esta palabra es para amonestación de nosotros, que no hagamos lo mismo, hermanos. ¿Se está entendiendo esto, hermano? Cuando usted se enoja, entonces, por ahí había un anuncio: cuenta hasta 10, decía, hermanos, porque hasta veces el Señor usa esos medios para hablarnos, ¿verdad?, que el enojo no es bueno. Aleluya. Gloria a Dios. En el libro de los Proverbios también 16 al 20. Adelantito, hermanos. ¿Estamos convenidos, hermanos? Proverbios es adelantito del capítulo 14. Sigue el capítulo 16. Proverbios capítulo 16, verso 16 al verso 20. ¿Estamos convenidos, hermano? Gloria a Dios. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. El camino de los preciados, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Amén. Hermanos, el que fácilmente se enoja no puede adquirir sabiduría ni adquirir inteligencia. ¿Se dan cuenta lo que es el enojo? El enojo es un estorbo, hermanos, en nuestras vidas delante de Dios, para ser llenos de sabiduría y de inteligencia de parte de Dios. Es un estorbo, ¿sí o no?, el ser enojón por cualquier cosa, hermanos. No podemos adquirir la inteligencia y la sabiduría de Dios mientras seamos enojones. Hay unos que son como dinamita pura, hermano. Nomás quieren un tantito para encenderse. Hermano, si la palabra te está hablando, hay que dejar de ser enojón, bravucón.
Si la palabra de Dios te está hablando, no te enojes conmigo. Esta es palabra de Dios. Y esta palabra es para ir al cielo. Y esta palabra es para no quedarnos a la gran tribulación para cuando Cristo venga. Esta palabra es para volar, hermanos, al cielo. ¿Cuánto les agrada esta palabra, hermanos? Gloria al Señor. Dijeron ustedes que el hermano habla y no nos da ningún texto bíblico. Él nos habla de su carne. Así me lo han dicho, que yo hablo de mi carne. Digo, Padre Santo, y le estoy dando un montón de textos bíblicos. Y me dicen que hablo de mi carne. Dice, ay hermano, me acaban de hablar apenas ayer y me dijeron. Una cristiana. Dice, hermano, es que da muchos textos bíblicos. Nomás con uno, y de ahí explícalo. Llévate 1 hora, 2 horas explicando con un pedacito de lo que leíste. Hermano, Dios me ha usado desde un principio de esta manera. Porque con su palabra Él nos tiene que confirmar con varias citas bíblicas de lo que nos está hablando. Y ahorita nos está hablando del enojo. Y por eso yo le estoy dando muchas citas bíblicas que hablan del enojo. Amén, hermanos. Pero yo le voy a mostrar aquí una cita bíblica. Uno que de a tiro se pasó de enojón, hermanos. Amén. Eso lo vamos a dejar al último, hermano. Gloria a Dios. ¿Estamos convenidos con la palabra, hermanos? ¿Queremos adquirir sabiduría e inteligencia de Dios? Pues dejémonos de ser enojones, hermanos. Y verán que el Señor nos da el conocimiento de su palabra. Gloria a Dios. Airaos, pero no pequéis, dice el Señor. Enójate, está bien, porque eres carne, eres polvo. Pero que tu enojo no pase de ese día. Antes que anochezca, antes que se meta el sol, desecha de tu vida ese enojo, porque no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? Del diablo, ¿verdad? Ese sí es bravucón, hermano, muy enojón. Una vez el Señor me lo mostró, hermanos, revolcándose en la tierra porque Dios no le permitió hacerme lo que Él quería hacerme. ¿Se está entendiendo esto, hermanos? Se revolcó, hermano, es una polvadera, así como los perros con rabia, hermano. Y yo lo veía y me daba risa, hermano. Gloria al Señor. Tenemos un Dios que todo lo puede, hermanos. Y va a haber respuesta en muy poquito tiempo, hermanos, de las necesidades que hemos expuesto delante de Dios, en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. ¿Y saben por qué se enojó? Porque no le permitió Dios lo que Él le pedía hacerme. ¿Verdad que es bueno el Señor, hermanos? Gloria al Señor. Se revolcó, pero así de un polvadejo, hermano. Porque el diablo sí se sabe enojar, hermano. Y los hijos de Dios nos airamos, pero por un ratito. Con la misma se nos baja, como que el Señor nos echa una cubeta de agua fría, ¿verdad? Y ahí se nos quita la calentura del enojo. ¿Saben lo que significa enojo? Ahí les va. Enojo significa ardor. ¿Verdad que arde esta carne cuando estamos bien enojados? Como que nos quemamos, hermano. Pero si no se nos quita ese ardor, nos vamos a quemar, pero allá abajo, por toda la eternidad, hermano. Así que ese enojo se tiene que ir en el mismo día que usted y yo nos enojamos. ¿Es el consejo de Dios o no, hermanos? Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Si somos soberbios, Dios nos va a quebrantar de un momento a otro, hermano, para quitarnos esa soberbia. Amén. Aleluya. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Por qué a veces algunos hermanos caen? Porque a veces son bien altivos, medio orgullosones, ¿verdad, hermano? No se les puede decir nada. Y más cuando les hablas con la palabra de Dios, hermanos. Pero aquí sí aguantamos, hermanos, ¿eh? Por eso estamos aquí. Gloria al Señor. Pero los que no aguantaron ya no están aquí, hermano. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo vive.
Y el que confía en Jehová es bienaventurado. Estamos aquí porque confiamos en Jehová, hermanos, que Él suple todas nuestras necesidades. Y somos bienaventurados porque confiamos en el Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Ay, Dios mío santo, yo lo voy a tener que decir, hermanos. Ya viene la liberación, hermanos, para nuestros hermanos. Ya viene la liberación en el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Eclesiastés 7:9. Libro de Eclesiastés 7:9. Amén. ¿Estamos convenidos, hermanos? ¿De qué estamos hablando, hermanos? ¿Cuál es el mensaje? El enojo. Gloria a Dios. Libro de Eclesiastés. Adelante de los proverbios, hermano. Gloria al Señor. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. ¿Ya ven en dónde reposa el enojo? En los necios. Por eso dice el Señor que no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Hermano, ¿la palabra es clara o no? Aquí somos entendidos. Aquí ya no somos necios, porque la palabra nos está instruyendo, porque la palabra nos está enseñando cómo debemos de caminar en la presencia de Dios en esta vida. Amén. Yo reconozco que antes éramos muy enojones, ¿verdad, hermano? Explosivos, hermanos. Con tantito explotábamos. Gloria al Señor. ¿Sí o no, hermanos? Pero ahora somos de los entendidos, no de los necios, porque el enojo reposa en los necios. Que la palabra le está hablando y le está hablando y siguen con su misma necedad, con sus mismos enojos. ¿Qué más significa la palabra enojo? Es ardor, furor, indignación e ira. Eso es el enojo. Ardor, furor, indignación e ira. Y eso no proviene de Dios. Gloria al Señor. ¿Estamos convenidos, hermanos? Proverbios, Eclesiastés 11, 9 y 10. Eclesiastés ahí mismo, 9. Eclesiastés capítulo 11, perdón. 11. Versos 9 y 10. ¿Estamos convenidos, hermano? Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero quiero que sepas esto, te dice el Señor, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad.
Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales tú digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Gloria al Señor. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales tú digas, no tengo en ellos contentamiento. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Está hablando el Señor, ¿verdad? Quita de tu corazón el enojo y apártate de todo mal, para que en los días malos tengas contentamiento, hermanos. Aunque vengan días malos, que en tu corazón haya contentamiento. Amén. Porque aquí se confía en Jehová, y Jehová hará justicia, porque Él hace justicia a los justos, por cuanto Él es el juez de toda la tierra, y Él juzgará. Amén, hermanos. Por eso tenemos que quitar nuestro enojo antes de que se meta el sol, antes de que acabe el día, antes de que anochezca. Quitémonos ese enojo que vino a nuestra vida de muy de repente. Ya les di varios ejemplos de los enojos de aquellos hermanos de los antepasados, que por el enojo hacían locuras. Y Dios quiere que nosotros no hagamos locuras por ese enojo que nos venga de repente. Amén. Por eso Él quiere que en ese mismo día, ese enojo que vino a nuestra vida se vaya. Hay que sacarlo. Amén. En el nombre de Jesús. Ahora les voy a dar un texto bíblico, hermanos. Un pasaje bíblico de Jonás. Uno que en realidad se enojó, pero en serio, hermano. Y no se enojó con el hombre, hermano. Se enojó con Dios. Ahí está más tremendo, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero miren la paciencia de Dios, hermanos, para con los hombres y las mujeres de este planeta Tierra. Libro de Jonás, capítulo 4. Jonás capítulo 4, verso 1 y verso 1 al 11. Aquí dice el enojo de Jonás. Todo esto, hermanos, quedó escrito para nosotros, de los que vivimos todavía, porque estamos vivos en Cristo Jesús. Las personas que están en el pecado todavía, dice la palabra del Señor que ellos siguen muertos todavía delante de Dios, hablando espiritualmente, hermanos, no carnalmente, hablando espiritualmente delante de Dios. Los que no han querido dejar el pecado para Dios están muertos, pero en Cristo Jesús resucitamos, porque Él perdonó todos nuestros pecados. Y dice, Señor, y ya no peques más. Y esta iglesia ya no peca más. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Le damos lectura, hermanos. El enojo de Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y le dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal.
Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Mira el enojo de Jonás, hermano. Te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad de Nínive. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que le hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor me sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? ¿Verdad que el Señor le puso un ejemplo a Jonás, verdad? Cuando hizo nacer en una sola noche esa calabacera, hermano, una calabacera gigante, que esa calabacera le hacía sombra a Jonás. Él se enojó terriblemente con Dios, hermanos, porque Jonás fue y pregonó, anunció lo que Jehová iba a hacer a esa gran ciudad de Nínive. Una gran ciudad que tenía más de 120,000 personas. Y en esa ciudad había muchos animales también. Sabían que Dios también se apiada de los animales, hermanos. Que no nada más piensa en el ser humano, sino también en los animalitos. Porque los animalitos también son creación de Él. Somos hechura de Él. Gloria al Señor. Él es tardo para la ira y grande misericordia, y Él se duele del castigo. A Dios le duele en su corazón castigarnos, hermanos. Amén. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Por qué se enojó Jonás con Dios? Porque Dios se arrepintió, hermanos, de mandarles ese mal tan grande a esa ciudad. Jonás lo que predicaba y anunciaba, hermanos, calle por calle en aquella gran ciudad de Nínive. Y lo que gritaba era: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y seguía caminando. Y otra vez gritaba lo mismo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y así caminó por varios días, hermanos, en esa gran ciudad. Todo esto del anuncio de Jonás a Nínive llegó a los oídos del rey de esa gran ciudad. Y el rey creyó, hermanos, creyó al anuncio de Jonás. No todo el tiempo rechaza a la gente, hermano. Hay veces que también
el Espíritu Santo de Dios les hace entender que están en pecado y que tienen que dejar ese pecado para que Dios los perdone, para que Dios se arrepienta de lo que había decidido hacerles. Amén. Cuando Dios miró con sus benditos ojos al rey y a toda esa ciudad tan grande, que se arrepintieron sinceramente delante de Dios, hermanos, Dios quiere un arrepentimiento sincero de todo su pueblo y de toda la gente. Amén. Cuando él vio un arrepentimiento sincero delante de él en el rey y toda esa gente, cuando el rey les dio la orden, vamos a meternos en ayuno. A las mujeres que están dando a pecho a un recién nacido, no le den de comer. A los animales no les den de comer. Nosotros, hombres y mujeres, no gustemos de cosa de comer. Y se metieron todos en ayuno, hermanos. Y ahí Dios vio un arrepentimiento sincero de toda esa ciudad de Nínive. Amén. Y por eso se arrepintió Jehová del mal que había dicho que les iba a hacer por medio de Jonás, su siervo. ¿Verdad que Jonás era su siervo? Pero enojó, ¿verdad? Lo que quería Jonás que los destruyera, hermanos. Por eso se fue a una lomita y dice que allá se sentó y a observar esa gran ciudad para ver si se cumplía la palabra que él les había anunciado, si sí o si no. Jonás lo que quería que los destruyera, hermanos. Por eso el Señor Jesús le dijo a sus apóstoles, a sus discípulos: pues ¿de qué espíritu son ustedes? ¿Acaso son del espíritu del maligno, del espíritu del anticristo? ¿De qué espíritu son ustedes? Pero aquí tenemos el espíritu de Cristo, no del anticristo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Verdad que se enojó en extremo Jonás con Dios? Porque no los destruyó, hermanos. Ahí Dios le puso un ejemplo con esa calabacera. En un día la hizo nacer el Señor y al otro día mandó un gusanote y se comió la calabacera, y para rematarla mandó un viento solano y la destruyó. Y Jonás dice que se estaba desmayando, hermanos. Ya se estaba desmayando y gritaba y decía: mejor es la muerte que la vida, mejor es la muerte que la vida. ¿Verdad que esta iglesia no dice eso, hermanos? Mejor es la vida que la muerte, hermano. Pero tenemos vida, y vida en Cristo Jesús, y vida en abundancia. Gloria al Señor. Aquí estamos vivos o estamos muertos. Vivos, porque Cristo nos revivió, nos hizo libres del pecado, y cuando nos hace libres del pecado, ahí vivimos para Cristo. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, está bien que demos varios textos bíblicos hablando del mismo asunto, para que Dios nos confirme con su palabra qué es lo que nos está hablando. Amén, hermanos. Aunque se enojen otros por ahí, no importa, que se enojen, hermanos. A mí el Señor me dio la orden y me dijo: habla mi palabra tal y como yo te la doy. Se enoje quien se enoje y reviente quien reviente, dice el Señor. Mi palabra es mi palabra. O la aguantan o la derraman, pero aquí se quedan, dice el Señor, porque yo ya los toqué. Y por eso estamos aquí, porque el Espíritu Santo ya nos tocó, hermanos, para soportar esta palabra. Dura palabra es esta, le decían los discípulos a Cristo. ¿Quién la podrá soportar? Pero esta palabra es para volar, hermanos. Es para ir al cielo. Es para irnos cuando Cristo venga en las nubes con poder y gran gloria con sus santos ángeles. Amén. Nos queremos ir con Él. Gloria al Señor. Nos queremos ir contigo, Señor. Y yo no me quedo, me voy con Él a la nueva Jerusalén. Yo no me quedo, me voy con Él a la nueva Jerusalén. Nos vamos a la nueva Jerusalén, hermano.
aquí estamos de paso, somos peregrinos nada más, estamos de paso, hermano. Y no se afanen por las cosas materiales, no se afanen por las cosas terrenales, porque esto será quemado, será deshecho y será fundido y nada quedará. Así que nuestra mirada en el dador de la vida, que es Cristo, y Cristo está allá arriba, en el reino de Dios, sentado a la derecha de nuestro Padre Celestial. Pues Dios los bendiga, hermanos. Ya vamos a dejar de ser enojones. Gloria al Señor, ya, cero enojo, hermano, nada de enojos. Gloria al Señor, aleluya. Y entonces, si dejamos todo enojo, volamos con Cristo para cuando Él venga, nos vamos al cielo con Él. Gloria a Dios, aleluya. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos nosotros y con todas nuestras familias. Amén, amén, amén. Hermanos.